Vamos, Sonia. Sonia, Sonia, Sonia. ¡Sí se puede! Popayán, domingo en la tarde. Familias, niños, celulares grabando. Todo parecía un espectáculo controlado. Hasta que en menos de 5 segundos, todo se convirtió en una pesadilla. Un Monster Truck de más de 4 toneladas, sin frenos, sin control y con el público justo al frente. 3 personas murieron, más de 40 resultaron heridas. Nosotros no somos una entidad técnicamente competente para decir si la cancha o el lote cumplía o no cumplía los estándares internacionales para el asunto del Monster Truck. Eso deberá absolverlo el organizador del evento, que es una empresa, digamos, profesional en ese ramo o en ese oficio. Por supuesto, pues ya digamos que la triste experiencia de ayer nos evidencia que no pudo contener el vehículo que estaba desarrollando esta maniobra y pasó lo que pasó. Pero digamos que ya ese tema técnico específico debe recaer en manos del organizador. Recordemos que en este tipo de eventos por lo general está una empresa que es el promotor del evento, que es el que contrata a otra empresa, que es la empresa que realmente trae los vehículos. Entonces, pues ellos son los que deberán tener razón más técnicamente acertada de las medidas de seguridad que se adoptaron o no se adoptaron para este evento en específico. Necesitamos todas las ambulancias, tenemos más o menos unos 15 heridos. Un Monster Truck les pasó por encima. El escenario era el Boulevard Rose, un espacio que no está diseñado para impactos de alta velocidad. Según expertos en espectáculos extremos, estos vehículos pueden alcanzar hasta 100 km por hora en segundos y requieren zonas de escape que aquí no existían. Testigos aseguran que el vehículo no solo perdió el control, siguió acelerando. Que estas máquinas trabajan a cargas extremas, ¿sí? Están equipados con motores, obviamente, de alta potencia. Estamos hablando de caballajes elevados, de 1000 a 1500 caballos de fuerza. Y lo que se evidencia en el video es que después del último rebote que tiene el vehículo, es donde se desacelera un poco y vuelve y emprende la aceleración. Probablemente en este vehículo el acelerador no es un acelerador electrónico, sino de pronto un acelerador mecánico. Después del último rebote probablemente puede haber una deformación tanto en la carrocería o el chasis del vehículo que haya afectado la movilidad de la palanca o el mecanismo del acelerador, dejándolo obviamente sin control. Y al ser es lo más probable que tenga una caja automática. Esta caja, siempre que tú le imprimas aceleración al vehículo, va a seguir avanzando. Y obviamente hay como detenerlo, claro, que sería el freno del vehículo. De pronto, en este caso, al haber tan poco espacio de maniobrabilidad, pues podemos ver y observar en el video que el vehículo se catapulta hacia las personas, generando obviamente pues el accidente que acabamos de ver. Añadiendo a esto, pues también hay que mirar que después de... la dinámica de este vehículo no es igual a un vehículo de competición de pista, ¿sí? Esta dinámica es diferente porque tenemos unas ruedas totalmente gigantescas, un motor obviamente adaptado y que normalmente estos vehículos son adaptados para esto. No es un vehículo que salga de fábrica armado de esta manera. Es un vehículo que se acondiciona para realizar este tipo de deporte, que es el Monster Truck, o lo que llaman en Estados Unidos el Monster Jam.
Detrás del volante de la Dragona estaba Sonia Dilma Segura, la única mujer habilitada en América Latina para operar este tipo de vehículos. Lo primero que hay que mirar es la pericia que tenía la conductora y la experiencia que al parecer la tenía. Segundo, el estado físico y psíquico, que no hubiera consumido licor, que no tuviera esos exámenes, se los tuvieron que haber hecho inmediatamente. No hacerlo sería una gran omisión. Segundo, verificar el estado del vehículo. Escuché al de los bomberos decir que el vehículo, como quedó sosteniendo el cable, el poste de la electricidad, no lo pudieron sacar sino hasta las 3 y pico de la mañana de hoy. De tal manera que habrá que mirar el examen pericial del vehículo. Si el vehículo estaba perfecto, será una cosa. Si tenía fallas de frenos o alguna cosa, será otro. Es muy extraño lo que sucedió. Entonces también la versión de la conductora del Estado nos acercará o a la culpa o al dolo, ¿no es cierto? Porque si, por ejemplo, si ya estaba bajo alguna sustancia o el vehículo no tenía mantenimiento, podríamos estar en un límite entre la culpa y el dolo. Y si realmente fue un daño que no era responsabilidad de la conductora, que no lo pudo prever, pues hay que mirar si a lo mejor tampoco fue un delito. Puede ocurrir, aunque no es fácil. O si la responsabilidad era del mecánico, de que le dijo ok cuando no estaba ok. Todavía hay muchas preguntas que responder antes de dar un diagnóstico definitivo, pero obviamente que estaríamos en presencia de una investigación por lesiones personales y por homicidio. Horas antes del evento, ella misma invitaba al público. Es hoy. Hoy es el gran día donde escucharás la potencia de estas gigantescas Monster Truck. Junto a ella, el estadounidense Stephen Harley manejaba Godzilla, el otro coloso de la noche. La empresa organizadora DB Entretenimiento se presentaba como creadora de experiencias de alto nivel. Habían estado en Cali, Popayán era la siguiente parada y todo parecía bajo control. Tal vez en este vehículo hizo falta de pronto un sistema de freno independiente que no dependa de la pisada de un freno, sino que detecte automáticamente que el vehículo está fuera de control, o se puede accionar desde otra manera que no sea el pedal del freno, ya un freno manual, ¿sí? Un freno que se accione con la mano. El secretario privado del municipio, Reinel Polanía, insistió en que el evento tenía todos los permisos en regla, póliza de responsabilidad civil, experiencia probada en otras ciudades, y sin embargo, las imágenes muestran algo diferente, barreras que no detuvieron al vehículo, público sin zona de exclusión suficiente, caos total en segundos. Cada espectáculo tiene un requisito dependiendo del municipio. Hay unos que son obviamente claros, que son cumplir con las obligaciones de estar bien si hay un tema de algún evento como un incendio o como un cortocircuito, como alguna señal de alarma, de tener bien establecidas las líneas de evacuación, de haber pedido los permisos a la alcaldía, específicamente creo que a la Secretaría del Interior o de Gobierno, que los bomberos hayan hecho la revisión precisamente de las salidas, de la seguridad mínima, porque los bomberos no pueden garantizar que no haya nada, sino que estén bien delimitados, que tengan salidas, y algunas veces exigen pólizas de daños a terceros, y en estos casos donde hay automotores y automotores de ese gran calado, pues lo lógico es que existieran pólizas. No siempre se piden, no siempre son obligatorias, pero obviamente que los empresarios se curan mucho en salud y hacen esas pólizas. Sin embargo, yo creo que por ser un espectáculo de esa magnitud, sí se debía exigir para su permiso que existieran pólizas. Entonces hay que revisar si se exigieron, si se suscribieron, si estaban al día, para obviamente dentro de la tragedia pues que las indemnizaciones que llegaran a haber puedan cubrirse, no solo de las vidas, sino por ejemplo tengo entendido se cayó un árbol, se cayó un poste de la luz, causó un cortocircuito, así que hay daños a terceros, de tal manera que en tema de seguros y de responsabilidad civil pues obviamente que hay que mirar ese tema con mucho cuidado frente al tema de las pólizas y de la debida diligencia que debían haber tenido, porque pues todavía las causas de eso que sucedió no están tan claras.
La Fiscalía colombiana fue la encargada de investigar si hubo negligencia, pero el propio secretario lo admitió. Determinar si las medidas de seguridad fallaron hace parte de la investigación. En Colombia no existe una normativa específica que regule los eventos de Monster Truck y eso, según expertos, es un vacío legal enorme. Hay que mirar los vehículos, porque si bien es cierto los vehículos son de gran calado como los Monster, pues hay que mirar si tenían que tener registro matrícula, si debían tener SOAT o no. Todo eso se debe indagar para mirar si era obligatorio y entonces en ese caso el SOAT también podría cubrir. Pero dentro de la movilización de esos vehículos de gran calado, pues hay algunas dudas sobre su matrícula, sobre su circulación. Entonces también hay que revisar ese tema porque podría haber un SOAT o no tener SOAT también podría ser una causal también de responsabilidad de los organizadores y de quien manejaba el vehículo. Pero hay una pregunta que nadie ha respondido con claridad. ¿Por qué el público estaba tan cerca? En eventos internacionales, la distancia mínima de seguridad puede superar los 30 metros con barreras reforzadas de acero. Aquí, según videos, la distancia era mínima y las barreras no resistieron. Y hay otro dato clave. Este fue uno de los eventos con menor asistencia de la empresa, apenas 1.500 personas. Colombia tiene todas las normas, todas. Tú no encuentras una norma que no esté, lo que es que no se aplican. Hay muchos requisitos que no se cumplen y son a veces laxos por el tema, y esa laxitud es la que tiene grandes problemas. En tema de espectáculos, todos los códigos, normas, resoluciones, decretos de las alcaldías y departamentos y naciones están perfectamente regulados. Lo que pasa es que a veces pasan muy rapidito por la norma. No, esto aquí no va a pasar nada, eso no seamos tan estrictos. A veces hay montos de corrupción, no siempre, pero también hay pocos. Entonces yo no encuentro vacío realmente en la ley de espectáculos de este tema, pero sí encuentro que a veces no se aplican de manera rigurosa la normatividad existente y vigente. Pues eso es un delito que se comete no contra un vehículo como tal, sino contra toda la ciudad de Popayán, contra los demás municipios que llevan las basuras a la yunga. El saldo es devastador. 3 mujeres fallecidas, 2 de ellas menores de edad. El Hospital San José de Popayán recibió una avalancha de heridos esa noche. Al menos 17 permanecían hospitalizados, 5 de ellos niños en estado delicado en unidad de cuidados intensivos. Siendo las 11 de la noche, acabo de llegar del Hospital Universitario San José, donde he estado acompañando a las personas afectadas y a sus familias. Hoy es una noche profundamente dolorosa para nuestra ciudad. Y escribió en sus redes sociales: Nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector del Boulevard Rose, que deja de manera preliminar más de 38 personas heridas y 3 fallecidos. Desde el primer momento, como alcalde, he dispuesto toda la capacidad institucional al servicio de las víctimas y sus familias. Estamos articulados con la red hospitalaria, los organismos de socorro y las autoridades para garantizar una atención oportuna, humana y digna en medio de esta difícil hora. He dado instrucciones claras para que se adelante una investigación rigurosa. Estos hechos, que jamás debieron suceder, serán esclarecidos con total responsabilidad y transparencia. Más allá de las 3 personas fallecidas, que tristemente esos 2 son menores de edad, debemos ver la estadística de los lesionados que fueron trasladados. En su gran mayoría, trauma craneoencefálico, trauma de tórax y fracturas múltiples, digamos, los que estaban graves. Y trauma en tejidos blandos, los que no estaban tan graves. Esto se puede ver a 2 factores. El primero, el impacto en sí con el vehículo. El segundo, el impacto con lo que pudo haber desprendido el vehículo en su trayecto. Y el tercero, pues, con la misma gente que tratando de esquivar o de huir del punto, se pudieron generar también este tipo de lesiones. En las primeras horas, más de 50 heridos llegaron a los centros médicos. Con el paso de las horas, varios fueron dados de alta, pero lo más grave, incluyendo los menores de edad, seguían luchando y la cifra de muertos, que empezó con 3, en algunos reportes escaló a 4. En medio de toda esta tragedia, que no es fácil de afrontar, se ven cosas dentro de tanta cosa negativa. Por ejemplo,
la cantidad de ambulancias que llegaron fue realmente impresionante. El Cuerpo de Bomberos de Popayán puso 3 ambulancias, pero en el sitio habían más de 10 ambulancias. Cruz Roja tenía 2 ambulancias, las ambulancias de la ciudad particulares se volcaron masivamente a apoyar estos ejercicios. Entonces no tuvo que hacerse eso que le enseñan a uno en atención prehospitalaria, que es cuando los recursos son limitados y de verdad es triste, pero toca empezar a hacer una valoración y hacer una priorización. Debemos decirlo, en 30 minutos la totalidad de los pacientes fue evacuada. Se tuvo otra ventaja muy importante, y es que muy cerca había un centro de primer nivel de atención, entonces muchísima gente inclusive llegó caminando a ese centro, caminando o en brazos de algún familiar. Llegaron a este centro de atención, ahí se pudieron estabilizar y posteriormente ya sí se empezaron a hacer traslados intrahospitalarios solo en los casos que eran requeridos subirlos a un tercer nivel. Esto es realmente importante mencionar, porque dentro del esquema de respuesta funcionó pero que muy bien. Tener uno evacuados, 38, creo que fueron 38, si no me falla la memoria, pacientes en 30 minutos es una muy buena respuesta. Hoy hay una investigación en curso, protocolos bajo revisión y muchas versiones enfrentadas. 3 vidas sin regreso, familias que quedaron incompletas. La pregunta es, ¿crees que el municipio de Popayán no debió autorizar este evento? ¿O si el único responsable es la empresa que lo organizó? ¿De qué quieres que hablemos el próximo episodio? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.